tengo que poner un título a lo que quiero compartir hoy, que más que un compartir, creo que es un paso más en lo que Dios nos está pidiendo o quiere, o entiendo que quiere para estos tiempos. Y ese título sería Clama a mí. Recién mi esposa ministraba y creo firmemente que era a través del Espíritu Santo y mostraba algunas cosas que tienen que ver con lo que Dios quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Y una de ellas era la santidad. Y sabe, cuando Dios habla de santidad, tenemos que cambiar el enfoque de nuestros ojos porque a veces cuando nos hablan de santidad, inmediatamente a la par pareciera que sale la palabra condenación o estoy haciendo las cosas mal o estás equivocado o estás errado. Cuando Dios habla de santidad es porque Dios está preparando un ejército. Imagínese cuando una persona entra a un ejército, cuando lo enrolan en un ejército o en una fuerza policial. No le dicen del primer día, vos no sabés usar ni un arma, sos un inútil, sos el peor. Sino que le preparan. Vos necesitas usar un arma, vos necesitas saber las leyes, vos necesitas saber esto. ¿Para qué? Para que pueda ser usado como un soldado. Quiero ser claro en esto porque a veces pareciera que cuando desde el altar el Espíritu Santo habla de santidad, habla de volver a la fuente, habla de restauración, habla de estas cosas, pareciera que quedamos como al costado, como que nos está un poco más castigando y peor aún condenando. Y para nada es esto lo que Dios quiere, sino por el contrario. Porque ¿sabe una cosa? No sé si usted se ha enterado, pero todo lo que Dios vaya a hacer y lo que nosotros dispongamos en nuestro corazón que Dios haga, lo va a hacer por su gracia. Lo va a hacer por su espíritu. No va a ser porque usted sea el que mejor practica la santidad, sino porque sea aquel que es más sincero delante de Dios diciéndole, Señor, yo quiero que lo hagas. Espíritu Santo, necesito que lo hagas. Y para esto es fundamental esta palabra, diríamos o podríamos decir, la palabra clave para este tiempo, y es clamor. Si usted quiere ponerle un sinónimo más sencillo, más entendible, oración. Quiere ponerle una forma más simple, hablar con Dios. A veces solo es necesario decirle, hola Dios. ¿Usted alguna vez le dijo hola Dios? Claro, no se enseña a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. Bendito Dios, soberano Padre. Y está bien, lo hacemos, yo lo hago así. Pero a veces es tan simple como decirle, hola Dios. Acá estoy. Mi esposa bien dijo recién, esta mañana se levantó con bastante dificultad. Y tan solo le dijo cuando estaba desayunando, la estaba observando. Ayúdame Dios. Todo lo demás, podríamos decir en sencillo, es firulete. Todo lo demás es necesario, sí, adorar, cantar, proclamar. Pero a veces es tan simple como decirle, hola Dios, acá estoy. ¿Sabe que ayer me porté mal y no quiero portarme hoy de vuelta mal? Hola Dios, acá estoy, ayúdame porque hay cosas que no puedo resolver. Y eso que le estoy diciendo no es otra cosa que clamor, oración, búsqueda, sinceridad delante de Dios. ¿Por qué digo todo esto y por qué quiero que entendamos un poquito acerca del clamor y la búsqueda y el pedir a Dios? Porque entiendo que, a ver, podemos estar de acuerdo en esto. ¿Ustedes están de acuerdo en que la iglesia se mueve en medio de los tiempos? ¿Ah? ¿Hay alguno acá que tenga 150 años? Iba a decir 80, pero capaz que... Oh. ¿Alguien tiene 150 años? Miren, cuando fue la pandemia, entrevistaban, recuerdo en la televisión, una anciana de España que tenía 100 y no sé cuánto, que había pasado la otra pandemia de la gripe, no sé, creo que la gripe española. Entonces podríamos decir, ella podía contar lo que fue en el 1900 no sé cuánto y lo que es hoy en el 2020.
Alguien que pudo vivir 2 tiempos por sus años. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia tiene que manifestar el poder de Dios y estar acorde a los tiempos. La iglesia es una institución creada por Dios porque es el mismo cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo para manifestarse en medio de los tiempos. Esto es lo que dice la palabra. Ahora imagínense que hoy tomáramos, por eso han quedado muchas iglesias como abandonadas, como fuera de tiempo, como fuera de época, porque los hombres se han acomodado a las formas del tiempo en que fueron fundadas y la han querido sostener como un emblema. ¿Usted qué diría si hoy el pastor se parara aquí y tuviera una túnica blanca? Me gustaría marfil más que el blanco, color marfil. ¿Ah? Un cinturón rojo, a veces uno amarillo. Y esto que estoy diciendo son cosas de la descripción de los sacerdotes de aquella época, ¿eh? O sea, ninguno se alarme. Me pusiera un gorro especial, yo te diré, este está loco. Y tiene razón. Pero si eso pudiéramos hacer como en la máquina del auto del futuro, como era Volver al Futuro, y pudiéramos volver al año 1400, 1300, al año 600, estaría acorde a la época. Y estaría manifestando la iglesia en medio de ese tiempo. ¿Y hoy qué hacemos? Hoy yo les he contado que cuando me convertí, los otros días no sé quién, con el chico que me hizo los anteojos le comentaba y charlaba esto. En la iglesia donde comenzamos de alguna manera a edificar la iglesia, digo literalmente, a levantar las paredes, a hacer todo el trabajo. Y entre eso había que armar el altar, más allá de lo físico esto. Instrumento, compramos una guitarra eléctrica en un cambalache, usada. Y le faltaban las pastillas, eso que hace que suene, se las puse yo, que soy mecánico. Y sé soldar cable nomás, así que... Y teníamos como gran parlante una bocina, esa que usa el huevero ahora, ¿vio? Pero era marca Lea, era muy buena. Salió mucha plata. Y era lo mejorcito que sonaba. ¿Y sabes qué acontecía en ese saloncito? Bastante, la mitad de esto, o sea, este ancho. Esto tiene 5 de ancho, acá está la mitad. Aquel creo que llegaba a 5,50 descontando, porque tenía 6 por fuera. Me acuerdo cuando hicimos la losa, que las viguetas quedaron cortas, las tuvimos que soldar. Mire, un mecánico lo resolvió. Si usted le dice a un albañil, piqué la vigueta, le soldé un fierrito y todavía está en pie. Porque lo que habían levantado la pared le habían dicho... Pero en ese saloncito de 5,50 por 6, los enfermos se sanaban. Los endemoniados eran libertados. Había domingo que el endemoniado era como una sala de espera para certificado médico. Pase, certificado y siga. Pase, certificado y siga. Pero todos eran libertados. Y se sentía el poder de Dios hasta lo más íntimo. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces deberíamos comprar una bocina Lea, deberíamos agarrar la guitarra que tenemos muy hermosa, que los hermanos se han sacrificado tanto en comprarla y romperlas y hacerla de vuelta. ¿Se las tendría que hacer yo? Recuerdo que el guitarrista tenía que estar siempre tocando la cuerda porque estaba lo que se llama la descarga. Si usted no tocaba la cuerda, hacía todo el tiempo. Entonces tocaba la cuerda y se callaba. Hacía la descarga de la guitarra, estaba mal hecha. Ahora, ¿le parece que deberíamos aferrarnos a esa forma y decir, esta es la forma? Y yo soy medio de los que rezongo un poco que a veces buscamos demasiados lujos o demasiadas excelencias en las cosas y perdemos la esencia. Ahora, una cosa no quita la otra, sino que la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que estar manifestado en medio de los tiempos. Y este es el tiempo que nos toca hoy. Y voy a ser más exacto, este es el tiempo de hoy. ¿Cuánto es hoy? 20 del 2
del 22. 20 del 2 del 22. Digo, como las profecías de Daniel o las profecías de Isaías. Nunca leyó la parte, se lo he enseñado muchas veces, ¿no? La introducción a una profecía. X profecía, voy a parafrasear, no es que esto esté escrito. En el año tal del rey Darío, a la hora tal, dice hora novena, hora quinta, la hora de... Estando yo, por ejemplo, Daniel, junto al río Quebrar, en la puerta que da no sé a dónde, hay una ubicación. Porque había una situación, porque había algo que Dios quería hacer en ese tiempo. Y acontecía en ese tiempo, era necesario para ese tiempo. En el tiempo que murió el Señor, era necesario que aconteciera. Créame que no hubo un tiempo más perfecto para la salvación del mundo que el día que Jesucristo fue crucificado. Fue necesario en ese tiempo. Y la iglesia se manifestó a través de los tiempos. Mientras preparaba esta meditación y Dios me mostraba esto, imagino a aquellos cristianos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Nunca vio esas películas o estos documentales épicos que ahora han salido, filmaciones mejoradas? ¿Cómo volaban? Mire, mi papá estuvo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y saben por qué se salvó? Porque estaba en una trinchera en el frente de Egipto. Y en la trinchera del lado los alemanes tiraron una bomba y a él le cayeron los pedazos de los compañeros. Y decidieron rendirse y solo por esas cosas que Dios quiso, no los mataron cuando se rindieron. Ahora, sacando esto que es a veces trágico para hacernos abrir los ojos, impactante, ¿usted se imagina si usted hubiera sido la iglesia de aquel momento, qué tenía que hacer? Tomar un arma imposible porque lo iban a matar. Ir al frente de batalla a decir Dios los ama, olvídate. He leído algunos escritos e historias de la gente de la Segunda Guerra Mundial y gran parte de esa gente que cometió estos crímenes fueron convertidos. ¿Y por qué fueron convertidos personas tan atroces, tan animales? Porque había una iglesia que tenía que transformar aquello que era tan malo. Y era necesaria una iglesia acorde a ese tiempo. Y esa iglesia estuvo. Y se vivieron grandes avivamientos en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. De esos avivamientos surgió una de esas personas que hasta el día de hoy afecta con sus libros y sus cosas, que se llamó Kathryn Kuhlman. Y eso trascendió y podríamos hablar de Benny Hinn después y podríamos hablar de un montón de siervos y siervas que Dios usó. Ahora, ¿por qué fue eso? Porque la iglesia se manifiesta en medio de los tiempos, no en medio de costumbres, ritos y pareceres. Y creo que en el sentido correcto y no como quien se enoja, aunque a veces levante la voz, sino como quien viene de parte de Dios a decirnos. Estuve viendo la prédica en el canal de YouTube de mi hijo Pablo y ayer tenía ganas de ponérsela de vuelta a él. Una iglesia es necesaria que se manifieste en este tiempo, decía. Es necesario que volvamos a ser aquellos que se le decía a los apóstoles, los que trastornan el camino. Por eso le llamaban los del camino, porque era el camino lo que ellos manifestaban y trastornaban las ciudades. Roma fue incendiada por un emperador trastornado por la presión que ejercía la iglesia. En la historia leemos Nerón incendió la ciudad porque era un loco, un perturbado. ¿Sabe quién lo perturbó? La iglesia. ¿Sabe quién lo perturbaba? Pablo desde la cárcel. Ahora el otro estaba en la cárcel. ¿Y cómo hacía para perturbar al emperador? Clamor. Una iglesia clamando de la forma correcta, en el tiempo correcto y siendo protagonista
pero de la forma que Dios estableció que lo seamos. No somos una iglesia protagonista si mañana llenamos muchos auditorios y hacemos muchas cosas que parecen preciosas, aunque pudiera ser necesario. No estoy diciendo esto no es necesario. No, estoy diciendo, no somos así protagonistas. Somos protagonistas cuando la historia cambia por el clamor de una iglesia. Y ya voy a ir a compartir la palabra, pero estoy haciendo toda esta introducción. Porque una iglesia que es protagonista en medio de los tiempos, sabe hacer ese clamor en medio de los tiempos conforme a lo que Dios quiere. Ahora, cambiemos el ángulo de esta reflexión y trasladémoslas aquí ahora. Trasladémosla al hoy. ¿Y dónde es nuestro hoy? ¿En Miami? Bien quisiéramos estar todos en Miami. Vámonos, tomemos un avión completo y vámonos a ver qué hay en Miami para hacer y ahí lo vamos a hacer. Señor, si me usás en Miami. ¿Sabe las veces que he visto gente desperdiciada, literalmente, desperdiciada detrás de un sueño profético misionero y nunca hicieron nada y llegaron a los 50 y ya no saben qué hacer? Porque Dios los iba a usar y los iba a llevar a las naciones y como nunca fueron a las naciones, nunca hicieron nada. Y Dios te va a usar en las naciones. Y yo me estoy preparando para ir a las naciones. Y yo estoy listo para ir a las naciones. Y un día llegó a la calle Naciones Unidas y dijo, acá es mi ministerio. Y llegaron a los 50 muchos de ellos. Hablo de gente contemporánea mía, yo ya tengo 52, casi 53. Mi esposa es más grande, ella ya tiene 53, pero yo todavía no. Compañeros, digo, de guerra, compañeros de trabajo. Decía el apóstol Pablo, aquellos que militaron conmigo en el Evangelio, cuídalos, le decía a Tito, exhórtalos, hazles saber la voluntad de Dios en medio de los tiempos. Eso era lo que le decía. He visto gente que compitió conmigo en el sentido de trabajo. Hoy no saben qué hacer. No han ido a las naciones. No han dado testimonio como para ayudar, aunque sea a fundar una iglesia. Lamento en mi corazón porque muchos de ellos ni siquiera salvaron sus propias casas. Y cuando hablo de casa, hablo de generación. De hijos, de nietos, de sobrinos, de hermanos, de primos, de amigos. Y gente correcta. ¿Pero por qué digo esto? No porque quiera criticar a nadie, por favor, ¿qué gano? Porque esto pasa cuando nos aferramos a costumbres, a formas, a ritos, a cosas que nos gustan. Qué lindo que es cuando el pastor ora por nosotros y vamos a ser bendecidos y somos bendecidos y cobramos el sueldo y se nos multiplica y viene la boleta de la luz con un monto que dice 000 tuvimos chocho con mi esposa, tuvimos varias boletas de gas 000 gracias a no sé si a Fernanda, a Cristina o a un error. Fuimos requete bendecidos con 0 de gas. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Y es verdad, claro que es verdad. Claro que Dios lo hace. Opa, en un momento de mi vida tenía 5 hijos, tenía que hacer 5 regalos para Navidad. Mis niños no tenían bicicleta y fui, saqué una prueba en crédito, saqué la bicicleta sabiendo que no le iba a pagar. Sabía que no iba a pagar, libertad te la daba. Y después me di cuenta y bueno, y no pude. Y me arrepentí y fui delante de Dios. ¿Y sabe qué pasó al cabo de 2 años? La deuda fue condonada porque nadie la pagó y nunca más figuró. No sé por qué. Dios hizo el milagro. Y Dios no tiene problema si te tiene que condonar una deuda y darte de vuelta. Y aprendí la lección, nunca más saques si no vas a pagar, porque Dios una te va a dejar pasado o no. Digo, Dios no tiene problema con finanzas. La cuestión es que podamos ser la iglesia para el tiempo en que Dios nos puso. Y este es un tiempo de clamor. Este es un tiempo para transformar nuevamente la tierra donde estamos. El Nerón de estos tiempos que está incendiando la ciudad con muerte debe desaparecer en el nombre de Jesús. Y solo lo va a hacer si la iglesia toma el protagonismo de clamar a Dios, de buscar la santidad, pero no como una imposición, como una búsqueda, como una necesidad. Usted va a Dios cuando no tiene nada para poner en su mesa y le dice, Dios, bendice mi pan. Y tiene solo un pan y una taza de mate cocida.
Y Dios lo bendice. Y le golpean la puerta, testimonio de esto hay montones. Y le golpean la puerta justo. Y un hermanito, un amigo, un pariente, un X, le dice, mira, estaba en mi casa y decidí traerte esto. Y le traía un hermoso guiso de arroz, digo. Y lo compartió y dijo, gracias Señor, porque hiciste este milagro. Dios no tiene problema en hacer esto todos los días si fuera necesario. Pero debemos ser esa iglesia que tiene el clamor a Dios en medio de los tiempos. Y hay algo que ha sacudido mi mente y digo, si Dios me dice la palabra de Dios que viene de la cabeza, hoy me toca a mí ser cabeza de este pequeño grupo y tengo que ser responsable por eso. Y en este tiempo y en esta tierra en la que estamos, hay muchas cosas que están aconteciendo y no son para nada buenas. A mí no me gusta hacerle propaganda a Satanás, por el contrario me gusta declarar que ha sido vencido. Y siempre me voy a escuchar predicar acerca del poder de Dios, no del poder del diablo. Pero hay una verdad que acontece. Y hay mucha muerte rondando esta tierra. No podemos ser una iglesia ajena a esto. Y Dios está pidiendo santidad para eso, para podernos usar, porque sin santidad, dice la Biblia, y lo dijo recién mi esposa, sin santidad nadie verá al Señor. Hay dos cosas que nos hacen ver al Señor. Una es cuando... Y vamos, y lo vemos o no lo vemos. La más importante, porque esa es la promesa que no falla. La única que el Señor se encargó de decir, esto sí o sí va a pasar. Ustedes tienen vida eterna. Pero tienen que tener santidad. Pero la otra cosa que te hace ver al Señor es cuando a través de la santidad que le pedís a Dios y vas en clamor, en oración y en sinceridad delante de Dios, te permite ver la mano de Dios en esta tierra. Y esa cosa que te permite ver la mano de Dios cuando vos, como mencioné recién, te sentaste frente a una taza de mate cocido con un bollo de pan y vino el poder de Dios, vino la gloria de Dios, vino Dios y te puso en la mesa lo que necesitabas. Eso es ver a Dios. Eso es ver que los 2,50 pesos que te pagaron por la hora de trabajo te rindieron como hubieran sido 100,000 pesos. Eso es ver la gloria de Dios. Eso es ver a Dios. Créame que no he visto a ninguno que buscando santidad y sirviendo a Dios, y cuando digo servir a Dios, pareciera decir, bueno, yo sirvo a Dios y me paro en un púlpito, pareciera que en este ámbito en el que estamos hoy, por ejemplo, que muchas cosas de la iglesia están de vacaciones o detenidas en la actividad, el único que estoy sirviendo soy yo, por ejemplo, es decir, bueno, yo, el pastor, los músicos. El servicio a Dios es lo que le damos a Dios. ¿Sabe lo que es un servicio, verdad? Usted va y presta un servicio. Yo tengo un taller donde doy un servicio mecánico. ¿Y qué es un servicio? Algo que se da, algo que se hace para otro. Servir a Dios es adorar a Dios, es darle a Dios. ¿Y qué le puedo dar a Dios? Desde tu adoración, tu clamor, tu oración, tu ofrenda, lo que hayas preparado para Él en tu finanza, tu vida. Y en algunos casos un servicio más allá, algunos en la limpieza, en todas las cosas, en la predicación de la palabra, en la forma de trastornar los tiempos en los que vivimos. El día miércoles, y ya voy a la palabra, esto es todo introducción. Oh. Hasta las 2 no nos vamos. Mi esposo me hace. El día miércoles el Señor nos dio una de las pautas claves. Y la voy a repetir ahora que estamos casi todos. Algunos de vacaciones. Tenemos familia Gómez de vacaciones. No sé si se lo merece, pero bueno, Dios se lo dio. Lo importante es que Dios te lo da. Y eso es bueno. Merezcas o no, Dios te lo da. Tenemos a la Antonella trabajando. Y otros más que están también. Otros se han ido más lejos, el Tata, no sé si venía ya estos días. Ya viene, ya se le acaba. Pero digo, ahora que estamos casi todos, hay algo, y mire, escúcheme bien porque esto Dios nos dijo el miércoles. Es muy sencillo y tiene que ver con lo que voy a leer ahora en la palabra y a culminar
esta prédica. Es necesario que volvamos a salir por las calles y a clamar por las calles de esta tierra. Digo tierra y hablo de todo lo que nosotros tengamos a nuestro alrededor. Como iglesia, a nuestro alrededor es hasta el Estadio Córdoba, hasta el aeropuerto. Digo así, sonsamente, ¿no? Pero así, extendiendo bien las estacas. Porque no se vaya usted caminando hasta el aeropuerto. El pastor dijo que está al aeropuerto, iba en procesión a este aeropuerto ahora. No, en el ámbito que nos movamos, es nuestra tierra. Que comenzáramos a bendecir la tierra. Que comience cada uno a orar por las casas donde sabe o entiende o Dios le muestra que hay necesidades. Cuando hablo de necesidades, a ver, yo sé que detrás de esa puerta hay una familia que tiene un niño o un adolescente que la está pasando mal por los vicios. Y decimos, bueno, vamos a predicarle. Método antiguo o método que siempre usamos, tuc, 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 tuc. Usted necesita al Señor, Dios le bendiga, yo soy de la iglesia de tal y tal y tal. Mire, acá le dejo este tratadito para que usted sepa que la palabra... Y lo he hecho, le estoy diciendo lo que he hecho. Y lo hemos hecho. Y no está mal. Pero hay un tiempo en el que Dios nos está marcando para este tiempo que la guerra es en los aires. En los aires me refiero en el ámbito espiritual. Porque hay un gobernador en las regiones celestes que debe ser derribado. Le vamos a poner un nombre de fantasía, es nuestro Nerón. Y alguno que sepa algo distinto, vaya a leer los libros de historia o búsquese, ahora todo es Google o YouTube, Nerón, y le va a salir las películas de Nerón y va a ver lo que hizo. ¿Y cómo lo vamos a derrotar? Yo sé que ahí está. Familia, no sé, X, no le vamos a poner apellido, voy a saltar alguno así, pastor, me dijo a mí. ¿Qué apellido podemos usar? El más decir que ya tenés gauta, ¿viste? Entonces zafa. En esa casa yo sé. No estoy diciendo que golpee la puerta, estoy diciendo que se pare sencillamente con toda la autoridad que Dios le da a aquellos que practican y buscan la santidad. Y diga, Señor, declaro que esa casa se va el espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Y no haga todo esto ademanes que hago yo, sencillamente. Hasta como un 007. Un James Bond del Evangelio. Declare la palabra. Órele. Señor, que si lo conoce al jovencito, a la persona, sanalo, Dios, en el nombre de Jesús. Y siga caminando. Y siga sus pasos. Mi esposa recién hablaba de ámbitos. De gente que nos rodea. Y sabe, no nos podemos atraer del mundo. Yo en alguna época cuando me convertí no quería ni que mis parientes me visitaran porque yo estaba tan fanático que decía, no, vienen de parte del diablo. Entonces yo era un fanático, ¿viste? En vez de ser un cristiano, era un fanático. Y como era tan fanático ponía la escoba atrás de la puerta. Bueno, ese era el método antiguo, che. Y con el tiempo nos dimos cuenta que no era así. Y cuando aprendimos empezamos a manifestar el poder de Dios. Entonces cuando alguien venía a mi casa, de esos que eran de los filisteos, orábamos, bendecíamos. Pero no, te reprendo, no, orábamos. Señor, que todo aquel que venga a esta casa reciba santidad, reciba salvación. Que todo aquel que venga a mi negocio reciba la gracia y el favor de Dios. Que todo aquel que venga a comer un asado conmigo sea tocado por tu espíritu, el mismo que tengo yo. Porque la palabra dice que la luz viene, las tinieblas se van. Y si yo soy luz, no puede haber tiniebla a mi alrededor. Pero esa obra es espiritual. No somos Illuminati vestidos de blanco y con túnicas. Ni tampoco somos pastores de corbata y traje que nadie nos puede tocar. Ni cristianos superhéroes. Somos gente que debe transformar nuestro ámbito por el clamor a Dios. Y esto es lo que Dios está pidiendo para este tiempo. Debemos caminar las calles que Dios nos ponga para caminar, trastornándolas. Y para esto es algo básico, creyéndole lo que Dios va a hacer. Creyendo que mi palabra tiene poder. Un día fuimos a orar, lo veo a Sergio, y estaba muy inquieto porque pasaban cosas feas en su cuadra y ya estaban, como quien dice, muy agrandados los tipos malos. Tenemos un hermano que y fuimos un grupo de hombres. Y cuando llegamos a la casa de él, a orar, y entramos así como esos operativos, ¿vio? Tuc, 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 nos bajamos de 2 autos, 3, tuc, tuc, y nos metimos a la casa de Sergio. Y había unos muchachotes haciendo su festichola y riéndose ahí enfrente y diciendo sus guarangadas.
Y entramos. No sé si oramos 10 minutos. Cuando salimos no había nadie. Nadie. Y caminamos unas cuadras en el barrio. Mire, parece que vio esas películas del desierto cuando venía el pistolero más famoso y todos se guardaban y que no queda nadie en la calle, ve que pasaba el tipo así con las botas. ¿Vio esa película del oeste? Parecía eso. Y los que conocen el barrio de mi amigo saben que después de un par de cuadras no hay que caminar mucho. No había nadie. Fuimos hasta la punta de una villa que es bastante peligrosa. Y hasta nos entramos unos metros orando. No había nadie. ¿Sabe lo único que fue necesario? Creerle a Dios y manifestar su poder a través de su palabra. Dios nos está pidiendo eso para este tiempo. Si hay un Nerón que anda robándole la vida a las personas, no va a ser derribado porque nosotros seamos muy religiosos y nos vistamos bonito el domingo y pongamos la Biblia bajo el brazo y vengamos a la iglesia. Con eso solo no basta. Va a cambiar cuando comencemos a tomar el protagonismo y a reprenderlo en el nombre de Jesús, pero no como un héroe que se pinta la cara de colores así y se disfraza de guerrero, sino declarando la palabra, parándonos frente a cada circunstancia. Mire, en todos los hogares hay cosas diferentes para hacer. No todos somos igual y tenemos distintos entornos. Algunos podrán ser muy apacibles y otros no tanto. Pero la autoridad la tenemos todo en el nombre de Jesús. Y esto se logra con un clamor. Y todo un proceso. Entonces todo esto que estoy terminando comienza con lo del principio, buscando la santidad. No como algo que me condena o me posiciona, sino como algo que necesito. Y que solo me lo puede dar Dios. Y que solo se consigue cuando voy sinceramente a Dios. Libro de Jeremías, capítulo 33. Hoy voy a ver porque tengo lentes nuevos, no voy a espiar como los domingos anteriores. Jeremías 33:3. Muy conocido. Voy a leer dos pasajes muy conocidos. Dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas. Entendemos, aquellos que conocen la historia de Israel, que esto fue un hecho histórico de un tiempo pasado. Pero ese era un tiempo que Israel, figura de la iglesia de Cristo, había sido derribada. Había mucha muerte, había mucha destrucción. Mas Dios le habla a un profeta y le dice: clama a mí porque yo te responderé y te mostraré cosas que los otros no saben. Iglesia, clámele a Dios, porque usted va a tener un ojo para ver cosas que van a restituir las casas a vida. Créame que va a haber un tiempo que viene pronto, el tiempo postrero que venimos anunciando, donde derramará su espíritu sobre toda carne. Viene ese tiempo pronto. ¿Sabe qué es cuando derrama su espíritu sobre toda carne? ¿Le van a salir alitas y va a volar? No. Voy a hacer una comparación rápida. Esto no es el mensaje quizás para el otro domingo o el otro. ¿Alguna vez ha leído acerca de dones? ¿Alguna vez hemos hablado acerca de dones? ¿Sabe lo que son los dones? Don de ciencia, don de sanidad, don de revelación, don pirulero. Ah, no, ese era otro. Dones. Lo defino rápido: capacidades que el Espíritu Santo da a los hombres para que manifiesten el poder de Dios. Porque dice la misma Biblia que estos dones fueron dados a los hombres para la edificación de la iglesia. ¿Sabe qué va a acontecer en estos postreros días? Y digo postreros días y no me diga, pero no pasó y a lo mejor falta un año, no sé, en estos tiempos que vuelven. Si el Espíritu Santo se derrama sobre cada uno de nosotros, usted no solamente va a orar por una casa como Dios nos está marcando hoy, y va a decir: Señor, reprendo la muerte que hay en ese lugar, porque
lo que fuere. Señor, reprendo la enfermedad porque están sufriendo mucho, yo lo conozco. Y usted va a orar así de Cayetano, como se dice. Sin que lo vean, usted va a orar. Pero el postrer paso es la manifestación del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se derrama sobre una carne, no le salen alitas, vienen dones. Viene gracia, viene favor de Dios. Cuando yo mencioné recién esa iglesita pequeña donde me convertí, eran épocas que yo recuerdo que cada vez que el pastor me saludaba y me daba la mano, se me erizaban todos los pelitos de la mano hasta la nuca. Y solo me había dicho, Dios te bendiga. Porque cuando hay derramamiento del Espíritu Santo, estas cosas acontecen. Y el avivamiento que viene para estos tiempos viene a través de su pueblo. Y nos lo viene diciendo el Señor. ¿Y su pueblo quiénes son? Nosotros, todos. Y usted va a saludar a una persona que casi nunca saluda y le va a decir, Dios te bendiga, te va a ir bien. Y esa persona va a quebrantar, va a entrar en un quebranto, en un llanto. Y usted va a saludar a una persona y va a decir, vos sabés que después que hablé con vos, como de todo y ya no me hace más mal nada. Y fui al médico, no tengo malos cálculos en la vesícula. Y usted va a decir la palabra clave. Vaya a la iglesia. Vaya a Cristo. Allí lo recibí yo. Y Cristo no falla. Y voy a decir algo que quizás me pegue en contra, pero digo en contra porque uno se la juega si se quiere en Dios. Tenemos 3 años para ejecutar esto, porque Dios nos renovó un contrato nuevo aquí. 3 años tenemos. En estos 3 años, Dios tiene que sanar esta tierra nuevamente. Tiene que ser sanada la tierra nuevamente. Tiene que ser restaurada nuevamente. Tienen que los niños volver a Cristo. Tienen que los adolescentes volver a Cristo. Tiene que ser echada fuera la muerte de la juventud de esta tierra. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque así ha dicho Dios. Y termino con este otro pasaje. Libro de Mateo, capítulo 7, verso 7 en adelante. Si usted agarra y tuviese una Biblia como la que tengo yo aquí, donde lo que dijo Jesús está escrito en rojo, en la página que estoy leyendo, más la página anterior y la posterior, todo está en rojo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Todo esto lo enseñó Jesús. Jesús enseñó todo esto que voy a leer, pero voy a esta partecita. Mateo 7:7. Pedid y no se le dará nada. No dice eso, ¿verdad? ¿No? No quiere usted que diga eso. Usted quiere pedir que le den. Yo también. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Presencia de Dios. Presencia de Dios. ¿Sabe qué sucede? Leí al final la ley resumida en palabras del Maestro Jesús. ¿Sabe qué sucede cuando pongamos que nos ponemos en práctica ahora, salen todos eufóricos de la iglesia y demoran 2 horas en llegar a su casa, porque sobre cada casa que pasan se ponen a orar? Digo, una soncera, ¿no? ¿Sabe qué sucede cuando usted bendice a otro? Y estoy hablando no de bendición solo de darle plata o darle bienes.
cuando usted bendice, bendecir es dar cosas buenas de parte de Dios. ¿Sabe qué sucede? Usted es bendecido. Por eso dicen, esto se resume todo. Usted puede ser el mejor cristiano en la iglesia, pero si usted no es capaz de dar de Dios a los demás, no va a recibir de Dios. Perdón. Si usted no es capaz de orar por sus hijos, por su padre, su madre, sus parientes, sino por el contrario los mira como diciendo, ¡ay, estos que hacen cosas feas! ¡Qué tremendos que son! ¡Ay! Usted no va a recibir nada de Dios porque si usted no da, no recibe. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y no estoy diciendo que usted porque a su peor pariente le debe comer todos los días gratis en su casa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de bendecir. Porque nuestros labios bendicen. Y si usted bendice, usted recibe bendición. Seguramente no de esa persona. Seguramente, digo, porque a menos que Dios la convierte, haya una que va a ser, seguro, me ha pasado. Pero lo va a recibir de Dios. Lo va a recibir de Dios. Entonces busque a Dios. Golpéele la puerta a Dios. Porque Dios le va a atender. Ore a Dios, porque Dios le va a escuchar. Bendiga, porque Dios lo va a bendecir. Manifieste a Dios en oración, porque Dios se manifestará a su vida. Busque la voluntad de Dios y su justicia y todo lo demás, dice la Biblia, le va a ser añadido. ¿Sabe qué significa añadir? Añadir es eso que hace la hermanita que se convierte y tiene una minifalda y la hace, le agrega, pero ya tiene una pollera. Y le agrega, está diciendo añadir, o sea, sobre lo que ya Dios te dio, te va a añadir, o sea, es de más. Algo añadido, es una yapa. Pero para que haya una yapa, tiene que haber un sustento primero. O sea que Dios no solamente te añade, por eso decimos, no, me va a añadir. Dios te da todo y un poco más. No es solamente un extra, es todo y más. Pero es necesario que entremos en este tiempo a ser los protagonistas que Dios quiere de su iglesia. En oración, en clamor, en servicio. No va a ser fácil que hagamos esto, que Dios nos está marcando en la práctica, de pararnos frente a una casa y orar. Pero créame que cuando Dios nos vaya poniendo el querer como el hacer de su buena voluntad, porque esto se lo voy a repetir hasta el cansancio y hasta que yo mismo empiece a practicarlo también. Y Dios nos va a hacer habilidosos en esto. Y vamos a comenzar a ser embestidos de esto. Y después de esto vendrá la llanura, y vendrá la llanura superior. Y la llanura superior será esa, como le dije antes, donde los dones fluirán de tu vida. Donde estarás frente a una persona y le dirás, ¿por qué estuviste llorando esta mañana si Dios te ama? Y vos ni sabés por qué se lo dijiste. Dios lo va a hacer. Dios no lo llamó aquí para un gordito como yo lo rete, sino por el contrario. Para que avive el fuego del don de Dios que ha puesto en cada uno de nosotros. Yo siempre respeto mucho a la persona que viene a la iglesia, porque si alguien se tomó el trabajo de venir hasta la iglesia es porque le cree a Dios. Si acá no regalamos nada, al contrario, le pedimos plata. Entonces respeto mucho la fe y sé que a cada uno que Dios pone en una iglesia es porque lo va a usar. Aunque a veces mis ojos naturales dicen, no, no sé, Chelo, me parece que hermanito. Dios lo va a usar. No es el que está al lado tuyo, no hay. Dios les bendiga. Dios nos ayude a hacer esto. Prepárese, búsquele a Dios, ore a Dios, aparte tiempo, pídele a Dios la santidad que tanto necesitamos para hacer su obra y manifestar su gloria. Dios le bendiga. Muchas gracias.